Puma. El señor silencioso de la Patagonia. Patagonia, el fin del mundo. Donde vientos escalofriantes soplan a través de escarpadas montañas rocosas y praderas interminables. Es un reino salvaje, donde la vida y la muerte aguardan cada momento. En medio de ese magnífico escenario natural, una figura esbelta pero poderosa se arrastraba entre cada roca. Ese era el puma. El depredador más despiadado y misterioso de esta tierra. Con un andar suave y ojos penetrantes. El puma no solo es un gobernante sino también la encarnación de la tranquilidad y la sabiduría en medio de la dura naturaleza. En lo alto de las Torres del Paine, donde el viento frío silba entre cada grieta de las rocas y la niebla cubre cada mañana, acecha una grácil figura. Esa es Inaya, una fuerte puma, la silenciosa gobernante de esta dura tierra. Inaya es ahora una adulta y su sedoso pelaje marrón dorado la ayuda a esconderse perfectamente en los pastos secos de la Patagonia. Ha vivido 2 duros inviernos, perfeccionando cada día sus habilidades de caza y supervivencia. En los vastos pastizales, donde solo existía el viento y el lejano llamado del guanaco, Inaya comenzó un nuevo viaje en la vida, buscando un compañero. Una tarde, al caer la noche, Inaya encontró un extraño olor en los troncos de los árboles cerca de su territorio. Son las huellas de un puma macho adulto. A pesar de su constante vigilancia, Inaya no podía negar sus impulsos instintivos. Luego se encontraron encima de una hilera de rocas. El macho, de cuerpo grande y mirada decidida, se acercó lentamente. Inaya no huyó, sino que se quedó quieta, siguiendo cada movimiento con sus ojos. Después de minutos de gruñidos tentativos, comenzaron una delicada danza de armonía. Un punto de inflexión que marcó la madurez de Inaya. En la cima de esa montaña también vive el guanaco, un herbívoro típico de la Patagonia, pariente cercano del camello y la alpaca. Con un físico delgado, de 1.2 a 1.3 metros de altura y un peso de 90 a 120 kilogramos. El guanaco tiene un pelaje de color amarillo arena, lo que les ayuda a camuflarse perfectamente en la dura naturaleza. Viven en manadas de 10 a 20 animales, liderados por un macho. Cuando está en peligro, el guanaco emite un sonido de advertencia, ayudando a toda la manada a escapar. Aunque ágiles, siguen siendo la principal presa del puma, especialmente los ejemplares jóvenes. La capacidad del guanaco para sobrevivir en ambientes áridos, junto con su papel en el equilibrio del ecosistema, lo ha convertido en un símbolo de resiliencia en esta tierra salvaje. Con el paso del tiempo, Inaya sintió que su cuerpo cambiaba. Lleva consigo una gran responsabilidad, las pequeñas vidas que crecen en su vientre. Durante los meses siguientes, Inaya se movió menos, priorizando el descanso y cazando lo suficiente para alimentarse a ella y a sus futuros cachorros. Eligió como refugio una pequeña cueva escondida entre los acantilados rocosos.
Este es un lugar ideal, a salvo de depredadores y con una vista panorámica para observar presas desde lejos. Una mañana tranquila, cuando aparecieron los primeros rayos de sol, Inaya dio a luz a 4 cachorros. Son pequeños y débiles, con un característico pelaje moteado que les ayuda a esconderse en su entorno natural. Inaya lamió el cuerpo de cada niño para limpiarlo, motivándolos a hacer su primer llanto. Una fuerte señal de vida en la naturaleza. En los primeros días después del nacimiento, Inaya casi no salió de la cueva. Cuida de cada niño, manteniéndolos abrigados bajo su suave pelaje. De vez en cuando sale por un momento a cazar, pero siempre regresa lo más rápido posible. Naya sabe que el mundo exterior está lleno de peligros y, para que sus 4 cachorros sobrevivan, debe convertirse en la madre más fuerte y sabia. Desde lo alto de la montaña se miraba hacia el horizonte lejano, donde pastaban libremente manadas de guanacos. Sus ojos estaban llenos de determinación, como si se dijera a sí mismo: niños, haré todo lo posible para protegerlos. Y un día creceréis y os convertiréis en los guerreros más fuertes de esta tierra. En ese momento, Inaya no era solo una puma hembra adulta, sino que se convirtió en un símbolo de supervivencia, de eterno amor maternal en las duras tierras de la Patagonia. A la suave luz del sol de la tarde en la cima de la montaña, Inaya yacía estirada sobre una roca plana, con los ojos medio cerrados pero aún alerta. A su alrededor, 4 cachorros juegan y caminan para explorar el mundo. Su pelaje moteado destaca entre los pastizales dorados. Un pequeño puma se abalanzó sobre sus hermanos, haciéndose pasar por un depredador, mientras otros 2 acechaban con cautela desde la distancia. Inaya levantó levemente los ojos para observar. Luego lentamente se levantó y caminó hacia sus hijos. Comenzó a llevarlos a una pequeña área debajo, donde las rocas oscurecían la vista. Este es el momento de enseñarles su primera lección importante sobre la caza. Cae la noche en las montañas de la Patagonia. La oscuridad llena los valles y escarpados acantilados. Arriba, la luna creciente brillaba en medio de la fría niebla, lo suficiente como para iluminar cada paso de Inaya. En sus fauces yacía el cadáver de un joven guanaco, trofeo de una paciente caza. Inaya entró en la cueva y colocó la presa en el frío suelo de piedra. 4 pequeños cachorros corrieron inmediatamente y sus ojos brillaban en la oscuridad cuando olieron la comida. Se apiñaron ansiosamente, pero Inaya no les permitió entrar inmediatamente. Usó sus pies para sujetar el cuerpo de la presa con fuerza, emitiendo un gruñido bajo, como para recordar que esto no era solo una comida, sino también una lección importante.
El tiempo pasa tranquilamente en las majestuosas montañas de la Patagonia. Los 4 pumas jóvenes ya han crecido y su pelaje moteado se está desvaneciendo, siendo reemplazado por un suave color amarillo arena como el de su madre, Inaya. De sus pasos vacilantes y torpes, ahora tienen la apariencia elegante y fuerte de verdaderos depredadores. Cada niño ha desarrollado su propia personalidad. El macho más grande, fuerte y confiado, siempre lidera cada persecución. Los 3 cachorros restantes, 2 hembras y un macho más pequeño, demostraron la perspicacia y la paciencia que aprendieron de su madre. Cuando tienen edad suficiente, su instinto de supervivencia los aleja de los brazos de su madre. Una mañana brumosa, Inaya permanecía tranquila junto al acantilado, observando a sus hijos dispersarse en diferentes direcciones. No hubo más llamadas, no más frotamientos en la cabeza buscando calor. Pero Inaya entendió que esa era la ley de la naturaleza. En los pastizales al pie de la montaña, la manada de guanacos todavía pasta libremente. Los pumas adultos inician sus primeras cacerías sin la compañía de sus madres. Eran más fuertes y ágiles, pero aún carecían de la sabiduría para completar ataques precisos. Una tarde, los 4 se reunieron accidentalmente en el mismo prado. La última vez antes de separarse por completo. Una manada de más de 30 guanacos se reúne al pie de la montaña. Los ojos del puma se iluminaron. Se arrodillaron esperando la oportunidad. Pero las primeras lecciones no parecen suficientes. Cuando atacaron, los guanacos se dispersaron rápidamente. Un guanaco adulto se dio vuelta y dio una fuerte patada que casi hace caer a un puma. La caza volvió a fracasar. Cuando cayó la noche, se separaron y cada uno siguió su propio camino. Aunque son adultos, el viaje hasta convertirse en superdepredadores todavía es largo. Desde arriba, Inaya los vio desaparecer detrás de las montañas distantes. Bajo la luz de la luna, regresó silenciosamente a la cueva, donde ahora estaba solo. Los niños han crecido. E Inaya, al fin y al cabo, está orgullosa de haber cumplido con su papel de madre. La Patagonia sigue siendo un duro campo de batalla. Pero ahora 4 pequeños pumas están listos para escribir su propia historia en la naturaleza. Impala, la elegante bailarina de los pastizales Masai Mara. Masai Mara, una tierra donde la vida y la muerte están a solo un suspiro de distancia. Este es el escenario de vida o muerte de la naturaleza salvaje, donde los depredadores calculadores siempre están esperando una oportunidad.
En esa imagen hay una criatura que a primera vista parece frágil, pero que lleva consigo una gran vitalidad, el antílope impala. Bajo la brillante luz del sol, la manada de antílopes impala son como hábiles bailarines, moviéndose con gracia a través de los vastos campos de hierba. Pero esta no es una jugada segura. Cada paso, cada salto conlleva el peligro que acecha por parte de depredadores como leones, guepardos o hienas. En un mundo no apto para débiles, Impala no solo sobrevive sino que también escribe una impresionante historia de supervivencia. Esto no es solo vida, es una batalla constante, donde la velocidad, el instinto y la solidaridad lo determinan todo. Embárcate en un viaje para descubrir los antílopes impala, los guerreros silenciosos de las praderas de Masai Mara. Masai Mara, una extensión interminable de praderas, donde los bosques de acacias dispersos y los arroyos sinuosos crean una imagen natural vívida. Este es el hogar perfecto para el impala, un animal con gran adaptabilidad. Con una altura media de 90 a 100 cm y un peso de 40 a 75 kilogramos. El impala tiene un cuerpo delgado pero poderoso. El pelaje descolorido de color marrón rojizo en el vientre les ayuda a mezclarse con el paisaje, mientras que las orejas y los ojos grandes les dan la capacidad de ver a los depredadores desde lejos. Los machos adultos tienen cuernos largos en forma de media luna que sirven como arma y símbolo de fuerza. Los antílopes impala no solo corren rápido a velocidades de hasta 80 km por hora, sino que también realizan saltos espectaculares, de hasta 3 metros de altura y 10 metros de distancia, que les ayudan a escapar del asedio de leones o guepardos. A menudo viven en manadas de 10 a 50 animales. Una estrategia de supervivencia en entornos hostiles. Los pastizales abiertos proporcionan abundante alimento a partir de pastos jóvenes, mientras que los bosques abiertos y la sombra de las acacias brindan un refugio ideal en los días calurosos. Como herbívoros, el impala puede cambiar su dieta entre hierba y hojas según la estación, gracias a su estómago de 4 cámaras que ayuda a digerir eficazmente los alimentos ricos en fibra. El amanecer comenzó a teñir de rosa el cielo de Masai Mara, y el rocío de la mañana aún persistía en las largas brisnas de hierba, reflejando una luz brillante. Una manada de antílopes impala pastaba tranquilamente en un campo abierto. No muy lejos había una hilera de acacias bajas. Se mueven rítmicamente. Sus grandes orejas se mueven constantemente para captar sonidos inusuales y sus grandes ojos observan constantemente su entorno. Pero esta paz es solo la superficie de una dura realidad. A la sombra de los árboles, un guepardo acecha.
observando cada movimiento de la manada de impalas. El guepardo, con su pelaje moteado mezclándose con la hierba seca, yacía inmóvil como un fantasma. Sus ojos agudos escanearon la manada de antílopes, seleccionando un objetivo. Un joven impala, ligeramente alejado de la manada, se convirtió en el centro de atención. A lo lejos, se había reunido una manada de impalas, de pie y observando por un momento antes de avanzar silenciosamente hacia pastos más seguros. Una vez saciado, el guepardo se tumba a descansar bajo la sombra de un árbol, dejando el resto para que otras especies como hienas o buitres lo sigan utilizando. En las praderas de Maasai Mara, el ciclo de la naturaleza continúa, donde cada criatura contribuye al equilibrio del ecosistema. La temporada de lluvias llega a Maasai Mara, trayendo consigo una nueva vitalidad. Las primeras lluvias de la temporada convierten los pastizales secos en una suave alfombra verde, proporcionando una abundante fuente de alimento. Este es también el momento en que los impala entran en la temporada de reproducción, abriendo un periodo lleno de competencia y vitalidad en sus vidas. Durante la temporada de reproducción, los machos adultos se separan de la manada de solteros y comienzan a luchar por el control de las manadas de hembras. Regularmente se producen feroces peleas entre machos, con el sonido de cuernos chocando resonando por toda la pradera. Esta no es solo una batalla física, sino también una demostración de fuerza y resistencia. El macho ganador obtendrá el liderazgo de la manada y tendrá la oportunidad de aparearse con las hembras por un corto tiempo. Mientras las lluvias continúan reverdeciendo los pastos, las gacelas hembras comienzan a dar a luz. En particular, la mayoría de las hembras de una manada darán a luz casi simultáneamente, lo que crea una estrategia de supervivencia única. El nacimiento de decenas a cientos de jóvenes antílopes al mismo tiempo ayuda a reducir la presión de los depredadores. El número de jóvenes antílopes excede su capacidad de caza, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de toda la manada.
Apenas unas horas después del nacimiento, los antílopes jóvenes pueden levantarse, caminar y empezar a correr. Esto es importante porque en los pastizales abiertos, los retrasos pueden convertirlos en objetivos fáciles. Al principio, la hembra del antílope esconde a sus crías en la hierba para evitar la atención. Pero después de unos días, los pequeños antílopes serán lo suficientemente fuertes como para seguir el ritmo de la manada. La manada de impalas avanza por los verdes pastos, con los antílopes jóvenes corriendo junto a sus madres. Esta escena es un símbolo de la vida que florece después de la dura estación seca. Aunque el peligro siempre acecha, las adaptaciones y estrategias reproductivas del impala les han ayudado a mantener el equilibrio en el ecosistema Masái Mara. La temporada de reproducción no es solo un momento de desafío, sino también un testimonio de la fuerza duradera de los impala. Criaturas que siempre saben cómo superar la adversidad para asegurar el futuro de la próxima generación. Cebra de Kenia, un viaje sin fin por las praderas de Kenia. En las vastas praderas de Masái Mara, a medida que el amanecer disipaba gradualmente la niebla, apareció una escena mágica, cientos de cebras paradas en grupos, tranquilas pero llenas de vida. Su pelaje a rayas blancas y negras brilla con la suave luz, creando una imagen vívida en la naturaleza. El sonido de los cascos de los caballos resonó, rompiendo el silencio de la madrugada cuando la manada comenzó a moverse. Esta no es solo una imagen hermosa, sino también un símbolo de resiliencia. La manada de cebras de Kenia, nómadas incansables, está en un viaje sin fin en busca de vida, donde cada día encierra desafíos y esperanza. Al entrar en medio de una manada de cebras en las praderas de Masái Mara, nos sentimos perdidos en una obra maestra viviente que la naturaleza ha creado meticulosamente. Su pelaje a rayas blancas y negras es un símbolo de la fusión de estética y funcionalidad. Estas rayas únicas no solo crean una belleza encantadora, sino que también actúan como un camuflaje inteligente,
cuando se mueven juntas. Las manadas de cebras crean una ilusión visual, lo que dificulta que los depredadores como los leones o las hienas puedan distinguir a los individuos, lo que dificulta la caza. Algunos estudios incluso han demostrado que estas rayas pueden alterar la visión de las moscas chupadoras de sangre, reduciendo el riesgo de ser picado. Las cebras no solo tienen una apariencia atractiva, sino que también poseen características sorprendentes que las ayudan a sobrevivir en entornos hostiles. Con vista y oídos superiores. Siempre están alerta ante cualquier peligro, ya sea que estén pastando o bebiendo agua. Sus cuerpos tonificados y sus fuertes piernas les permiten correr a velocidades de hasta 65 km por hora, lo que les ayuda a escapar rápidamente de la persecución de sus enemigos. En particular, el fuerte grito de las cebras no es solo un medio de comunicación, sino también una forma de advertirse mutuamente de un peligro inminente. En medio de la manada, un bebé acurrucado cerca de su madre. Su pelaje de rayas pálidas reflejaba la suave luz del sol de la mañana. Sus piernas delgadas y temblorosas no pudieron ocultar su inmadurez. Pero apenas unos minutos después de nacer se levantó y dio sus primeros pasos. Aunque torpes, sus ojos brillan con curiosidad y llenos de voluntad. Un fuerte instinto de supervivencia que la naturaleza ha dotado a todo ser vivo. Cada paso que da el joven es una afirmación de la vida. En medio del desafiante mundo de las praderas de Kenia. En las vastas praderas de Kenia, las cebras se embarcan en un viaje épico, una migración anual que abarca cientos de kilómetros a través del Masai Mara, donde la vida y la muerte van de la mano. Bajo la brillante luz del sol, la manada de cebras se movía en filas interminables. Cada paso firme hacia la tierra prometida con verdes pastos y preciosas fuentes de agua. El sonido de los cascos de los caballos resuena en el suelo seco, mezclándose con la respiración sincronizada de miles de vidas, creando una majestuosa pieza musical en medio de la naturaleza salvaje. Pero este viaje no es fácil. A medida que las cebras se adentraban más en las praderas de Masai Mara, ojos amarillos mortales comenzaron a observar desde lejos, entre los arbustos bajos. Los leones, los principales depredadores de las praderas, avanzan silenciosamente. Cada paso es ligero, con los músculos tensos como resortes listos para saltar. La manada de cebras continuó moviéndose, aparentemente conscientes de la presencia del enemigo pero incapaces de detenerse, porque había vida por delante. De repente, se escuchó un rugido que rompió la atmósfera tranquila. Las leonas lideraron el ataque y salieron corriendo de los arbustos.
El silencio volvió a la pradera mientras las otras cebras se reagrupaban y continuaban su viaje. Incluso cuando se enfrenta a una pérdida, la manada sigue avanzando. Porque la vida salvaje nunca se detiene. La muerte de un individuo no es solo el final, sino también el funcionamiento del ciclo natural de la vida, donde cada vida tiene su propio papel. La migración de la manada de cebras continúa, afirmando el poder de la resiliencia y la solidaridad en las vastas praderas de Kenia. Cuando el viaje migratorio se detiene en pastos más verdes y seguros, las manadas de cebras dedican tiempo a otro aspecto importante de la vida, la reproducción. Este es el momento en que la manada de cebras no solo regenera energía, sino que también regenera la vida misma, preparando a la próxima generación para su viaje interminable por la tierra de Kenia. Las cebras hembras suelen estar preñadas durante unos 12 a 13 meses y solo dan a luz a una cría a la vez. Los nacimientos suelen tener lugar en momentos relativamente tranquilos. Cuando la manada ha encontrado un refugio seguro y una fuente abundante de alimento. Durante los primeros días, la madre cebra está siempre con sus crías, creando un fuerte vínculo. Esto es muy importante, porque las crías necesitan recordar con precisión las rayas únicas de su madre para reconocerlas entre cientos de individuos de la manada. Desde el nacimiento, los bebés están dotados de increíbles instintos de supervivencia. A los pocos minutos de nacer, pueden levantarse y caminar. Sus patas pequeñas pero fuertes les ayudan a integrarse rápidamente en el ritmo de la manada. Durante los primeros días, las cebras jóvenes se alimentan con leche materna, una fuente de nutrientes rica en energía que les ayuda a crecer rápidamente. La protección del rebaño también juega un papel clave durante este periodo. Las cebras no son solo individuos independientes, existen en estrechos vínculos comunitarios. Cuando un animal joven está en peligro, toda la manada puede reunirse para protegerlo de los depredadores. Un testimonio de la fuerte solidaridad que existe en la naturaleza. Con cada generación, la manada de cebras se fortalece y transmite instintos de supervivencia y secretos para adaptarse a entornos hostiles. La generación joven no es solo un símbolo de vida continua, sino también un recordatorio de que la persistencia y la cohesión son las claves para ayudar a las cebras a mantener su papel en el ciclo eterno de los pastizales de Kenia. En medio de la densa maleza de la selva amazónica, donde apenas penetra la luz y la vida está llena de peligros, reina un depredador. Este es el jaguar, el felino más grande de América y una de las criaturas más fuertes de la jungla. No solo es el depredador perfecto, el jaguar es también un símbolo de misterio y poder natural. Desde ataques silenciosos hasta una vida desafiante en un entorno hostil. La vida de un jaguar es un extraordinario viaje de supervivencia, donde cada día es una historia de vida o muerte. Jaguar Amazonas, el fantasma de la selva.
El jaguar, Panthera onca, es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, después de los tigres y los leones. El cuerpo del jaguar está diseñado para la caza y la supervivencia. Con una longitud de 1.5 a 1.8 metros y un peso de 70 a 100 kg. Son músculos móviles. Su pelaje dorado, decorado con patrones negros únicos, no solo crea belleza, sino que también les ayuda a camuflarse perfectamente entre la luz y la oscuridad en la jungla. Los jaguares poseen la fuerza de mordida más fuerte entre los grandes felinos. Lo suficientemente fuerte como para penetrar el cráneo de su presa o el duro caparazón de una tortuga. A diferencia de muchos grandes felinos, a los jaguares les encanta el agua. Son excelentes nadadores y a menudo cazan incluso bajo el agua. Los jaguares son especies solitarias y cada individuo ocupa un gran territorio en la selva amazónica. El territorio del jaguar puede tener entre decenas y cientos de kilómetros cuadrados de ancho, según el género y la fuente de alimento. Marcan su territorio rascando árboles o dejando heces y orina para advertir a otros competidores. A diferencia de los leones o los tigres, los jaguares rara vez llaman la atención. Se mueven silenciosamente por el suelo del bosque, usando paciencia y camuflaje para cazar. A pesar de ser la fuerza dominante en la naturaleza, los jaguares enfrentan el riesgo de pérdida de hábitat debido a la deforestación y la caza. Esto hace que sean empujados a zonas más profundas de los bosques primitivos o más cerca de las viviendas humanas, provocando muchos conflictos. La caza del jaguar es una asombrosa muestra de cálculo, paciencia y fuerza. Los jaguares son carnívoros diversos y cazan de todo, desde carpinchos, jabalíes, ciervos, tortugas, caimanes e incluso peces acuáticos. Esta adaptabilidad les ayuda a sobrevivir en un entorno volátil como el Amazonas. Un capibara estaba pastando en la orilla del río, sin darse cuenta de que a unos metros de distancia, una sombra oscura acechaba silenciosamente. El jaguar, de ojos penetrantes y figura graciosa, avanzaba paso a paso sin hacer ruido.
cuando la distancia era de solo unos pocos metros. El jaguar de repente se precipitó hacia adelante con una velocidad aterradora. El jaguar usó sus mandíbulas para morder fuertemente el cuello, terminando la caza en apenas unos segundos. Aunque viven solos, los jaguares todavía se juntan durante la temporada de apareamiento para asegurar la continuidad de la especie. Los jaguares se aparean durante todo el año, pero normalmente tienen lugar cuando las fuentes de alimentos son abundantes. Los machos suelen utilizar rugidos para atraer a las hembras y anunciar su presencia. Después del apareamiento, el macho se marcha, dejando que la hembra preñada críe sola a las crías. La gestación dura entre 3 y 4 meses y cada camada tiene entre 1 y 4 crías. Las hembras suelen elegir zonas apartadas, como cuevas o densos arbustos, para dar a luz. Los cachorros de leopardo nacen ciegos y completamente dependientes de su madre. Durante las primeras semanas, las madres están siempre con sus bebés para protegerlos de peligros como las anacondas u otros machos. Cuando tienen aproximadamente 6 meses, los cachorros de leopardo comienzan a seguir a su madre en las cacerías, aprendiendo a rastrear, acechar y atacar. Estas lecciones determinan su capacidad para sobrevivir en el futuro. Después de unos 2 años, los cachorros abandonan a su madre para construir su propio territorio. El jaguar no es solo un símbolo de fuerza, sino también la encarnación del equilibrio en la naturaleza, desde sus ataques precisos hasta su extraordinaria adaptabilidad. Son un testimonio de la magia de la creación. Pero para que el rugido del jaguar resuene para siempre en la selva amazónica, debemos proteger su hábitat, manteniendo este antiguo bosque como el hogar de uno de los felinos más grandes del planeta. En la vasta sabana africana, el prolongado aullido de las hienas resuena en el aire. Es una señal de reunión para su clan de cazadores. Una declaración de poder de aquellos que reinan en la penumbra, aunque a menudo se las malinterpreta como carroñeras.
Las hienas son cazadoras formidables, tan temibles como cualquier depredador en la sabana. No solo se basan en la oportunidad, sino también en la fuerza colectiva y la inteligencia para abatir a sus presas, consolidándose como cazadoras que no deben subestimarse. Las hienas no poseen la majestuosidad de los leones ni la velocidad asombrosa de los guepardos, pero su fuerza y resistencia son cualidades indiscutibles. Una hiena adulta puede pesar entre 50 y 80 kilogramos, con músculos robustos y una mandíbula considerada la más poderosa del reino animal. Su fuerza de mordida alcanza los 1100 si, suficiente para triturar los huesos más duros, lo que les permite aprovechar cada parte de su presa. Las hienas viven en grupos, generalmente compuestos por entre 10 y 80 individuos, formando una máquina de caza perfectamente sincronizada. Cada miembro de la manada desempeña un papel crucial, ya sea cazando, defendiendo el territorio o cuidando a las crías. Esta coordinación las convierte en los depredadores más peligrosos de la sabana. En una vasta llanura, una manada de hienas observa a su presa, un ñu herido, que cojea y se ha rezagado del grupo. Los ojos de las hienas brillan intensamente en la oscuridad de la noche mientras comienzan a desplegar su estrategia de caza. Las hienas no atacan de inmediato. Saben que su presa está alerta. La manada se dispersa, manteniendo cierta distancia, mientras guía al ñu hacia la dirección que desean. Las hienas más jóvenes se quedan atrás, observando y aprendiendo las estrategias de caza de los adultos. Cuando llega el momento adecuado, una hiena adulta lidera el ataque, lanzándose con una velocidad sorprendente y obligando al ñu a correr en la dirección opuesta. Cuando el ñu finalmente cede al agotamiento, la hiena líder se lanza hacia adelante, con una mordida letal en el cuello. Pone fin rápidamente a la persecución. Las demás hienas llegan de inmediato, utilizando sus poderosas mandíbulas para desgarrar la carne y repartir el botín entre la manada. Pero incluso mientras el banquete comienza, la vigilancia nunca desaparece. Algunas hienas se mantienen de pie, vigilando con ojos atentos la oscuridad que las rodea, listas para detectar cualquier amenaza. Predadores mayores como los leones o leopardos podrían intentar arrebatarles su presa en cualquier momento. Las hienas son maestras en aprovechar cada parte de su botín,
Desde la carne, la piel, hasta los huesos. Todo es consumido sin dejar rastro. Este comportamiento no solo les asegura sobrevivir durante los momentos de escasez, sino que también contribuye a mantener la sabana limpia, previniendo la acumulación de cadáveres y promoviendo el equilibrio del ecosistema. En la sabana, las hienas no solo cazan, sino que también se enfrentan a formidables rivales, leones, leopardos y perros salvajes africanos. Un grupo de leones detecta a la manada de hienas disfrutando de su banquete. Con su superioridad numérica, las hienas están dispuestas a enfrentarse. Los rugidos de los leones y los aullidos de las hienas se mezclan, creando un espectáculo de tensión y ferocidad. Sin embargo, si las hienas perciben que la batalla está perdida, no dudan en retirarse estratégicamente, esperando una nueva oportunidad para arrebatar otra presa. Las hienas no solo dependen de su número, sino también de su inteligencia. A menudo esperan pacientemente a que los leones se cansen después de una cacería para abalanzarse y robarles la presa. Con perseverancia y estrategia, las hienas siempre buscan la manera de obtener ventaja, incluso frente a adversarios más grandes y fuertes. Bajo la luz de la luna en la sabana africana, las hienas no son solo oportunistas, sino también cazadores astutos y calculadores, con mandíbulas poderosas, una cohesión de grupo inquebrantable y una inteligencia sobresaliente. Han cimentado su posición en la implacable cadena alimenticia. Las hienas no buscan admiración, solo buscan sobrevivir. Y en el mundo salvaje, eso es suficiente para convertirlas en leyendas, verdaderos depredadores de la sabana. El lobo gris, aestro de la unidad. Bajo la luz de la luna llena que ilumina las vastas praderas, un sonido resuena en la tranquila oscuridad, el aullido de una manada de lobos grises. Este no es solo un llamado, sino una señal de poder, unión y la estrategia magistral de un grupo de cazadores expertos. El lobo gris, un depredador que simboliza la unión y el espíritu de equipo. Ningún ser en las praderas puede subestimarlos, porque donde se escucha su aullido, allí está el dominio de los verdaderos gobernantes según sus propias reglas. El lobo gris no vive de forma solitaria, sino que prospera dentro de manadas con una estructura social bien definida. Cada manada suele estar compuesta por entre 6 y 12 miembros, aunque en áreas con abundante alimento, el número puede aumentar hasta 30. La manada está liderada por una pareja alfa, compuesta por el lobo macho alfa y la hembra alfa. Estos son los individuos más fuertes e inteligentes, responsables de mantener el orden dentro del grupo. Los alfas no solo dirigen las cacerías, sino que también protegen el territorio, guían los desplazamientos y toman las decisiones más importantes para la supervivencia de la manada. Los demás miembros de la manada desempeñan roles definidos. Los lobos beta suelen ser los asistentes más confiables de la pareja alfa, ayudando a mantener la disciplina dentro del grupo y apoyando durante las cacerías.
Las crías son protegidas rigurosamente, mientras que los lobos jóvenes aprenden habilidades valiosas al observar y colaborar con los adultos experimentados. Esta coordinación precisa y armoniosa es la base que convierte a la manada de lobos grises en un equipo invencible. En el mundo natural, ningún depredador posee una estrategia tan perfecta como los lobos grises. No dependen únicamente de la velocidad o la fuerza individual, sino que triunfan gracias a la cooperación y la sincronización absoluta dentro de la manada. Delante, una gran manada de búfalos pasta tranquilamente. Estas enormes y poderosas criaturas, con sus afilados cuernos, representan el mayor desafío para cualquier depredador. Sin embargo, para los lobos grises, este reto solo añade más emoción a la cacería. El lobo alfa observa en silencio, con sus ojos fijos en la manada. Cada movimiento de las presas es registrado minuciosamente. Entre ellos, un ternero joven se encuentra cerca del borde de la manada, con un leve cojeo en sus patas. El alfa emite un leve gruñido, una señal clara para toda la manada. Este será su objetivo. Los demás lobos se dispersan. Sus sombras desaparecen en la oscuridad de la noche, pero en realidad están formando un cerco estratégico. El silencio se vuelve opresivo. La manada de búfalos sigue tranquila, sin percatarse de que el momento crucial está cada vez más cerca. Un corto aullido resuena en el aire. La señal del alfa. Los lobos más fuertes avanzan primero, lanzándose hacia la manada de búfalos con rapidez y decisión. La manada entra en pánico. Los búfalos adultos, alertas, forman rápidamente un círculo protector alrededor de los terneros, levantando sus afilados cuernos en una defensa feroz. Pero esto es exactamente lo que los lobos querían. Los lobos más ágiles comienzan a rodear a la manada, moviéndose con rapidez para desestabilizar a los búfalos. Realizan ataques falsos, forzando a los adultos a abandonar sus posiciones defensivas. Mientras tanto, otro grupo de lobos acecha en silencio, emboscando estratégicamente para bloquear cualquier vía de escape del ternero. Cada intento de huida es frustrado por los saltos rápidos y precisos de los lobos que bloquean su camino. Finalmente, cuando el ternero está completamente separado de la manada, el lobo alfa entra en acción. Con una velocidad impresionante, se lanza sobre su objetivo, clavando sus afilados colmillos en el cuello de la presa. Los demás lobos rápidamente se unen, inmovilizando las patas y el cuerpo del ternero para asegurarse de que no haya ninguna posibilidad de escapar. Entre los jadeos de la manada de lobos y los bramidos de pánico de los búfalos, el ternero finalmente cae. Su vida se apaga en cuestión de segundos.
La manada de búfalos, consciente de que cualquier esfuerzo adicional sería en vano, se retira en silencio. Dejando a los lobos con su trofeo. Los lobos grises no solo cazan, también dominan un complejo sistema de comunicación que les permite mantener la coordinación dentro del grupo. El aullido del lobo gris no es simplemente un sonido que resuena en la noche, sino una poderosa herramienta de conexión. A través de sus aullidos, los lobos transmiten mensajes a grandes distancias, desde la ubicación del grupo hasta advertencias de peligro o la reafirmación de su dominio sobre un territorio. Durante la caza, los lobos grises emplean un lenguaje corporal preciso, miradas, posturas y gruñidos para ajustar cada movimiento. Se entienden entre sí a la perfección, funcionando como una máquina sincronizada. Donde cada miembro cumple su rol con exactitud. Pero los lobos grises no solo son maestros en la caza, también son excepcionales guardianes de su territorio. Cuando una manada rival invade su espacio, los lobos residentes reaccionan de inmediato. Los enfrentamientos entre manadas son una exhibición de fuerza y organización. Los líderes alfa, al frente, imponen su autoridad con aullidos poderosos y posturas amenazantes. Si la tensión aumenta, el conflicto puede escalar en una batalla feroz, donde los débiles generalmente pagan con su vida. El lobo gris no solo sobrevive, sino que domina gracias a su inteligencia, paciencia y espíritu de cooperación. Son una prueba viviente de que la verdadera fortaleza no reside en el individuo, sino en la capacidad de trabajar en equipo y coordinarse eficazmente. En el duro mundo natural, el lobo gris se erige como un símbolo del poder de la comunidad. No solo logran sobrevivir, sino prosperar, manteniendo el equilibrio y el orden en su ecosistema. Esta lección de la naturaleza, profundamente inspiradora, nos recuerda el valor de la colaboración, un principio que los humanos también pueden aprender y aplicar.